Está activada. Ahora sí te vemos. Claro que sí, ya vemos a José Arturo. ¿Logras escucharnos, José Arturo? Sí, claro, sí los escucho. ¿Ustedes a mí Muy sí? bien. Sí, ya te vimos, ya te estamos escuchando. Hemos hecho tu presentación, ¿no? Y el tema a tratar, así que adelante, José Arturo. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, las disculpas del caso por los temas técnicos que pasaron al inicio. Suele pasar en esa época de la tecnología cuando uno trata de hacer las cosas. Bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que va a tratar sobre los fundamentos al sistema penal adversarial. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de la Escuela de Gestión Pública y Derecho, EGEPUT, por la magnífica organización y oportunidad que está brindando a nosotros los estudiantes para poder compartir con ustedes lo poco que conocemos y que podemos compartir quizá y que podemos incentivar en ustedes para su próxima y futuras investigaciones también. Estoy seguro que, al igual que mi persona hoy aquí presente, les puede tocar a cualquiera estudiante a nivel nacional que esté capacitado para poder compartir con ustedes ideas. Bien, como les dije en un inicio, vamos a hablar sobre los fundamentos del sistema penal adversarial, que considero importante porque muchas veces nosotros, como estudiantes, dentro de la universidad, en nuestros cursos de profesión, nos hablan sobre los sistemas procesales. Y hablar de sistemas procesales es decir, cuáles son las finalidades, objetivos, características que nuestro Código Procesal Penal tiene. Por ejemplo, muchas veces hemos visto que nos mencionan que nuestro actual modelo procesal penal es acusatorio, garantista, adversarial. ¿Qué significa esos términos? También, como se mencionó en la primera ponencia, si mal no recuerdo, del gran amigo Brandon Mori, mencionó que qué cosa es el derecho procesal penal y si debe estar a la par con el derecho penal. Pues el derecho procesal penal no es más que la forma de aplicación del derecho penal. Si el derecho penal es la espada, el derecho procesal penal es el escudo. Entonces, lo que tenemos que determinar y cómo nosotros sabemos ante qué sistema procesal estamos es por la distribución de funciones que los órganos de justicia tienen en su sistema. Entonces, adentrando en el tema, tenemos que determinar, en primer lugar, tenemos que saber cuáles son los antecedentes del actual sistema procesal penal que tenemos, para nosotros poder saber cómo hemos llegado a lo actual que tenemos, cómo hemos llegado a un sistema acusatorio garantista, adversarial, con rasgos adversariales. Entonces, tenemos que saber cuáles son los antecedentes. Actualmente, ¿se escucha interferencia, creo? Ok. No te preocupes. Perfecto, muchas gracias. Puedo continuar. Bien, como les mencionaba, vamos a tocar los antecedentes para poder saber cómo hemos llegado al actual sistema procesal penal que tenemos y cuáles son sus características, en qué se diferencia del otro, cuáles son sus fundamentos y su esencia. Entonces, debemos partir cuando el inicio de todo esto, ¿cuándo fue que se inició la razón de castigar las acciones ilícitas a través de un procedimiento, a través de un proceso, de forma formal? Bien, en el inicio de la humanidad, nosotros sabemos, por historia universal, por historia del Perú, que las acciones ilícitas se castigaban por venganza, ojo por ojo, diente por diente. Si tú hacías algo malo, la gente trataba de buscar justicia a través de sus propias manos, lo cual ahora sería una aberración en una sociedad civilizada, obviamente. Entonces, como en ese tiempo, para evitar tantas arbitrariedades, se acudió a un proceso penal, que era, en ese entonces se llamó el proceso del sistema penal acusatorio oral. Y aquí vemos que desde el inicio de la humanidad, ya se comenzaba a hablar de un sistema acusatorio oral. ¿Pero por qué oral? Esto es muy fácil, y aquí es donde nace la oralidad, y es porque nosotros hemos estado desempeñando actualmente como uno de los pilares básicos del
del nuevo sistema, que es oral. Pero en ese tiempo, ¿por qué era oral? En el inicio de la humanidad. Es muy simple, porque en ese tiempo las personas no sabían escribir, no sabían leer. Entonces su único método, su única alternativa de comunicación era la oralidad. Entonces se comenzó a juzgar, se comenzó a tratar las litis por la palabra. Entonces el acusado, el acusador daban sus manifestaciones y un tercero imparcial solucionaba ese problema. Muy simple. Pero esto no duró tanto, porque al inicio de la escritura, cuando se inició la escritura, es ahí donde todo comienza a cambiar. Es ahí donde se inician, para bien o para mal, en ese entonces, las formalidades en el proceso. Es ahí donde en ese entonces comienzan a los procesos a ser escriturados, comienzan a tener una forma mucho más formal, valga la redundancia, de los procesos que se iban a llevar. Entonces, como que se desterró por completo a la oralidad. Es ahí donde nosotros entramos a lo que muy cuestionado en cuanto con nuestro código el 40, tiene ciertos rasgos que no es absolutamente total, el sistema llamado acusatorio inquisitivo. El sistema inquisitivo se basó básicamente porque era meramente escriturado, es decir, se prevalecía mucho la burocracia, se prevalecía mucho las formalidades, se prevalecía mucho la demora en los procesos, porque como todo era escrito, obviamente ustedes sabrán que una persona para leer un caso no lo va a hacer en un día para otro, es mucho más fácil escucharlo para poder decidir en ese mismo momento. Entonces, en esa época del sistema inquisitivo, ¿cómo era la sociedad? Porque recordemos que el derecho se acopla de acuerdo a la sociedad, porque se aplica como el concepto básico de derecho, ¿no? El derecho es la rama de normas jurídicas que regula la actividad de la sociedad en un espacio geográfico. Entonces, ¿cuál era el contexto en ese entonces? Estábamos ante una era monárquica. Estaba la época de los reyes. Y los que decidían en cada lugar eran los feudales. Ustedes recordarán por Historia Universal como se inició sobre los feudales, la era monárquica. Y entonces es ahí donde los reyes prevalecen los procesos formales a través de la escritura, pero había una desventaja. En esta época, los investigados o los acusados por algún delito, por algún hecho ilícito, no eran sujetos de derecho, sino eran sujetos de investigación. La finalidad del sistema penal inquisitivo era buscar la verdad a toda costa. Es ahí donde se aplicaron torturas, es ahí donde se aplicaron amenazas, es ahí donde se aplicaron maltratos que iban en contra de la dignidad y de la integridad del ser humano. Entonces, la finalidad de este proceso era buscar la verdad y el procesado era más que todo un invitado al proceso. Él no tenía casi participación porque, como mencioné, tenía o prevalecía la presunción de culpabilidad, lo que ahora es todo lo contrario, ahora prevalece la presunción de inocencia. Entonces, este sistema inquisitivo, este sistema procesal penal inquisitivo, duró hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ustedes ya sabrán por Historia Universal y no será motivo hoy de tocar el tema y profundizar. Una vez que ocurrió la Revolución Francesa, se cambió el sistema penal. Entramos aquí a un sistema penal acusatorio. ¿Y qué es el sistema penal acusatorio? Su básica diferencia y su básica característica, junto con los demás sistemas procesales que ahora hemos mencionado, dos, el sistema acusatorio oral, luego el sistema inquisitivo, el cual era una vulneración de derechos total hacia el imputado. Estamos ahora en el sistema acusatorio. ¿Cuál era la diferencia con los dos anteriores? Que en este sistema se prevalecía mucho la separación de poderes. Estaba muy establecido quién investigaba, estaba muy establecido quién juzgaba y el investigado se podía defender. Entonces, como esa era su esencia, ya teníamos un triángulo procesal. Acusador, acusado, quien decide. El juez era súper. Entonces, aquí había un problema, que las investigaciones eran privadas. Las investigaciones, si bien es cierto, lo llevaba en lo que era un paralelo al Ministerio Público actualmente, pero el acusado, el investigado, no podía conocer cuáles eran sus cargos mientras que la Fiscalía no haya emitido una acusación formal que lo lleve a juicio, y una vez en juicio recién, el acusado podía defenderse.
Y acá hubo una pregunta, ojo, si la investigación es privada y el acusado no puede hacer sus cargos mientras que no hay una acusación formal, ¿qué quiere decir eso? Por una cuestión de lógica, nosotros sabemos que entonces a las indagaciones y las diligencias que se hayan realizado en esa etapa de investigación privada por parte de la Fiscalía, obviamente que había adquirido quizá prueba prohibida. Y si era privada, era imposible que la defensa pueda cuestionar esa prueba prohibida, era imposible que la defensa pueda evitar que esa diligencia se actúe sabiendo que va a vulnerar derechos fundamentales del investigado. Entonces, viendo sus características positivas, que son la división de poderes, y viendo sus características negativas, que era que la investigación se llevaba privada, este sistema tuvo mucho ejemplo, este sistema nació en Francia, pero tuvo mucha repercusión en España, tuvo mucha repercusión en Rusia, tuvo mucha repercusión en América Latina, por ejemplo, en Cuba, y fue un sistema que se llevó de ejemplo a casi toda Europa, por la división de poderes. Pero ese sistema duró solamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes sabrán también que después de la Segunda Guerra Mundial nacen todos los derechos humanos, famosos derechos humanos, que hacen que cambiemos el sistema procesal, que hacen que nosotros, como somos nuestro sistema, que es romano-germánico, adoptemos un nuevo sistema procesal. Y es ahí donde nace el famoso sistema procesal penal mixto. ¿Y qué es el sistema procesal mixto? El sistema procesal mixto tiene rasgos del inquisitivo y tiene rasgos del acusador. Así de simple. El inquisitivo, ¿por qué? Porque tenía las características de investigación. Ojo que esto una ponencia muy interesante. Lo inquisitivo no es lo malo, porque lo inquisitivo significa investigación. La palabra inquisitivo significa investigación. Lo que es lo malo es cómo se llevaba a cabo esa investigación. Lo que era lo malo es cómo era por dentro del sistema para descubrir cuáles eran los hechos ilícitos. Entonces, en ese sistema mixto se tenía la separación de quien se defiende, que es el imputado, y quien juzga, pues, que sabe de leyes, un juez que sabe de la materia y que puede resolver la litis sin ningún inconveniente. Tal es así que en este proceso inquisitivo lo que prevalecía también, en este proceso mixto, perdón, lo que prevalecía también era la escritura, es decir, eran muy borrosos los trámites, demoraban mucho en poder resolver la litis y también tenía la desventaja de que el imputado no podía casi a exactitud sobre qué le estaban imputando. Por ejemplo, si trasladamos ese sistema mixto a nuestra realidad, nosotros sabemos que el Código de Procedimientos Penales de 1940 tiene un sistema procesal penal mixto. Y nosotros sabemos también que el Código de 1940 no es muy favorable hacia el reo. Algunos no se puede, por ejemplo, poner una tutela de derechos, un control de plazo. Por ahí he visto doctrinas que han visto que sí se puede, pero en esencia no cabería con un control de plazo. Entonces, nosotros tenemos, en el Lima, tenemos, como se le llama, el archipiélago procesal. Está vigente tanto el nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional para delitos públicos, y tenemos el nuevo para delitos, y aparte el Código de Procedimientos Penales, que son para delitos comunes. Pero, ¿cuál es lo malo de este sistema procesal penal mixto? Que, por ejemplo, no tenía un plazo de investigación. Nosotros vemos, bueno, después obviamente se adecuó, pero en un inicio no tenía un plazo de investigación. Las investigaciones podían ser cuasiternas. Entonces, si nosotros revisamos la sentencia del Tribunal Constitucional hecha con Málaga, como que podemos darnos cuenta que se menciona que no puede ser una persona investigada por mucho tiempo, porque los actos continuos de sospecha de culpabilidad
vulneran la presunción de inocencia. Entonces, es ahí donde a través del decreto legislativo 206 se adecúa el Código de Procedimientos Penales al nuevo sistema procesal penal, que es el Código del 2004, porque aquí ya se introduce un plazo de investigación y que pone en vigencia el artículo 334, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, para que se rija a nivel nacional. Como conversaba una vez, y le pongas a una camisa un polo, no es su esencia, no es su sistema procesal. Estamos tratando de adecuar un sistema mixto que no tiene características del actual, que es un sistema acusatorio garantista adversarial. Y ahí quiero llegar, entonces, que estos antecedentes para poder centrarnos en materia. Entonces, como se adecuó a través de este decreto legislativo, el plazo de investigación y trató de hacerse un poco más garantista, un poco más al son de la Constitución y de los derechos humanos, también se vio a través del tiempo que ese código ya quedaba obsoleto. Ese código quizás no podía ir acorde a los nuevos estándares constitucionales que exige la sociedad, que exige el mundo. Es ahí entonces que surge el sistema acusatorio garantista adversarial. Y aquí, luego de haber dicho este preámbulo, estos antecedentes de sistemas procesales, me voy a centrar porque mi tema es los fundamentos del sistema penal adversarial. ¿Por qué es adversarial? Si es un adversarial puro o no puro, acusatorio no puro, y lo vamos a conversar en unos momentos. Una vez que ya estaba en boga los derechos humanos, una vez que estaba en boga la prevalencia de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, el bloque de convencionalidad, etcétera, etcétera, asumimos un sistema que ya se había asumido en los demás países de América Latina, por ejemplo en Panamá, en Cuba, etcétera, etcétera, en otros países que ya se estaba implementando este código procesal penal y que podía ayudar mucho en las investigaciones y que supuestamente las iba a hacer mucho más fáciles, mucho más directas, iba a ser mucho más idóneas para el proceso de un imputado. Y como lo mencioné al inicio, y voy a tratar de hacer como mencioné también muy práctico, porque sé que la hora no tiene perdón, voy a tratar de ser muy práctico, muy preciso en lo que las ideas que quiero mostrarles, porque la idea es que ustedes también tengan ideas concisas, sin mucha profundidad. Ya será motivo de otra ponencia poder profundizar un poco más en estos temas. Una vez que nosotros asumimos ese sistema procesal penal, pusimos a prueba primero en el distrito de Huaura para ver cómo nos iba con ese nuevo sistema procesal penal. Pero, ¿qué características tiene un sistema acusatorio, garantista, adversarial? Acusatorio, porque, muy simple, como lo mencioné hace un momento, está dividido los poderes. Una persona que investiga, una persona que acusa, perdón, una persona que investiga, se defiende y otra que juzga. Entonces, hasta ahí está perfectamente dividido la división de poderes. Y el Ministerio Público es ajeno a la persona que juzga. Eso es una entidad autónoma. El Ministerio Público es un órgano autónomo que tiene vigencia por la Constitución Política del Perú. En cambio, el Poder Judicial es un poder del Estado. Y quien defiende es un privado, también puede ser defensa pública de acuerdo al imputado. Entonces, nosotros podemos ahí notar que aparentemente el triángulo procesal está separado y no tiene ninguna interferencia para que el proceso se lleve a cabo en igualdad de armas. Escuchen esa frase, la igualdad de armas, que es muy importante para lo que vamos a continuar después. Entonces, como eso es acusatorio, ¿por qué es garantista? Garantista porque aparentemente le da al imputado unos beneficios de ser sujeto de derecho, más no sujeto de investigación, como era anteriormente en el sistema inquisitivo puro, por ejemplo, que el sujeto era totalmente un sujeto de investigación y que se le podían imponer torturas, se le podían imponer agresiones con tal de que él dé su confesión, con tal de que él admita la culpa. Entonces ya se tenía desde un inicio la presunción de culpabilidad, lo que actualmente sería una aberración al principio de presunción de inocencia, obviamente, que prevalece en el proceso penal. Entonces, por ahí también recuerdo, y haciendo un paréntesis, en el sistema acusatorio mixto, si no me equivoco, en el acusatorio puro, en esa época existía, por ejemplo, Montesquieu, esos filósofos que decían
que no se podía tratar de obligar a la persona a decir la verdad porque va en contra de la esencia de esta. La persona no es, por su naturaleza, no va a echarse la culpa a sí misma. Y esos eran los críticos de la época, el cual cuestionaban el sistema acusatorio, el sistema procesal penal acusatorio. Entonces, regresando a la actualidad y cerrando el paréntesis, el garantismo también lo da lo que conocemos nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, que se dieron la Convención Universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Declaración de Derechos del Hombre. Entonces, ahí es que nosotros ya se asume en la persona cierto privilegio hacia su dignidad, cierto respeto a su integridad física también, para evitar cualquier acto de tortura porque está sancionado, el acto de tortura, cualquier acto de agresión para poder buscar la verdad. Es un investigado y la carga de la prueba lo tiene la Fiscalía. Ese es el modelo que nosotros conocemos, que la carga de la prueba tiene la Fiscalía y su labor de romper con esa presunción de inocencia se encarga también la Fiscalía. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos claro que es un sistema acusatorio porque es garantista. Pero mucho se discute si es que en realidad nuestro sistema es adversarial o no es adversarial. ¿Qué significa adversarial en primer lugar? Adversarial en primer lugar quiere decir, de su propio nombre, adversario, es decir, que hay un oponente, es decir, que vas a permitir discutir o defenderte de los cargos que se están inculpando sin ningún problema. Pero nosotros en la actualidad, trasladando otra vez, repito, al contexto donde vivimos, la defensa no es que tenga los mismos beneficios que tiene la Fiscalía en el momento de la investigación, porque la mayor diferencia que existe entre el sistema mixto, que es el inquisitivo junto con el acusatorio, y el sistema actual que tenemos, que es garantista con rasgos adversariales, es la investigación. Un día le escuché al reconocido litigante Jefferson Moreno que mencionó que siempre hemos tenido un juicio oral decente. Y es totalmente cierto, porque no ha cambiado mucho. El mayor cambio que hemos tenido ha sido la investigación, porque la investigación es la etapa donde se recaban las pruebas. En la investigación es la etapa donde la Fiscalía, en este caso, para tratar de buscar medios probatorios que rompa con ese principio de inocencia, tiene que quizás vulnerar derechos fundamentales. Actualmente, para que la Fiscalía pueda solicitar prisión preventiva al juez o pueda solicitar alguna medida de coerción o alguna medida, acto de investigación que va a vulnerar derechos fundamentales, tiene un control de legalidad que lo realiza un juez en investigación preparatoria. Pero en ese tiempo, en el sistema inquisitivo acusatorio puro, no se podía. El fiscal simplemente investigaba y tú no podías defenderte. Entonces, ahí es donde el mayor cambio que ha tenido los sistemas procesales en lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida como sociedad. Entonces, el sistema adversarial, los rasgos adversariales tienen una característica, y que lo mencioné al inicio de la ponencia y le dije que tengan mucho cuidado con esa palabra, que es la igualdad de armas. Porque lo viene básicamente pues del sistema anglosajón, viene de Estados Unidos, y nosotros sabemos que el sistema de Estados Unidos es distinto al nuestro, porque al día tienen un sistema de jurado. Ellos deciden, el quien decide no es básicamente una persona que sabe de derecho, sino es un público selecto que tiene cierta moralidad respetable para poder decidir una litis. Es ahí donde ambos sujetos procesales presentan medios probatorios para saber quién tiene la razón. Pero nuestro sistema no es de sistema de jurado, tenemos un sistema de civil law, como se le conoce, no es common law. Entonces, la igualdad de armas que es traída de ese sistema anglosajón es el escudo de batalla de los investigados en el proceso penal. Ojo, estoy hablando en razón a los investigados en el proceso penal, dado que también me desempeño dentro de la defensa del imputado siempre en estudio jurídico privado, mayormente. Entonces, si la igualdad de armas viene hacia el sistema adversarial, quiere decir que la cancha va a estar pareja entre el acusador y el acusado. Pero nosotros vemos en la práctica que no es tanto así, porque no es tan pareja la cancha y por diferentes motivos que ustedes seguramente se habrán dado cuenta en la práctica. Y los estudiantes se darán cuenta también como estén trabajando, los que trabajan ya saben la diferencia que hay entre el investigado y su derecho que quiere prevalecer en una investigación. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Había una investigación que se llevaba para 4 personas.
Pero a lo largo de ese levantamiento, la fiscalía había levantado secreto bancario para 4 personas, pero una persona en el transcurso de la investigación falleció, entonces quedaban 3. ¿Y qué es lo normal cuando una persona fallece en un proceso penal? Actualmente la acción, porque no se puede investigar un muerto, pero ya se habían levantado el secreto bancario de los 4, incluida la persona que había fallecido. Obviamente que a la defensa planteamos, primero acudiendo a la fiscalía que se dé cuenta de que había fallecido y que no podía ejercer más actos de investigación. Y a él, así, no nos hizo caso, por así decirlo, de nuestra petición, así que acudimos al juez de investigación preparatoria por una tutela de derecho. Actualmente ese caso está aún por que se instale la audiencia y que se pueda decidir cuál va a ser la mejor opción. Entonces, ahí nosotros vemos, en primer lugar, si ya ha fallecido, ¿por qué va a seguir siendo investigado él mismo? Ojo, estoy hablando de él, no que afecta a lo demás se sigue investigado, sí. Entonces, ahí vemos nosotros un desbalance en la fiscalía con la defensa. Entonces, pero este principio de igualdad de armas, por decir, esta garantía de igualdad de armas que es parte y es la esencia de la adversarialidad, tiene 3 manifestaciones a las cuales nosotros podemos hacer alusión. Ellas es la neutralidad y la objetividad del Ministerio Público a sus investigaciones. La neutralidad, ¿qué quiere decir esto? Que no va a ser en ningún momento imparcial. Siempre va a realizar sus investigaciones con individualismo, con neutralidad, investigando lo que tenga que investigar referente al caso, no favorecer intereses particulares, sino el interés común, porque la Fiscalía representa a la sociedad. La objetividad del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para el imputado. Si el Ministerio Público, dentro de sus actos de investigación, encuentra elementos de convicción que favorecen al imputado, es decir, hacen ver que su principio de presunción de inocencia sigue intocable, entonces lo que va a proseguir va a ser, pues, archivar. Si estamos en inteligencias preliminares, si estamos en investigación preparatoria, pues va a ser sobreseer. No va a poder solamente investigar cosas, a realizar actos de investigación que rompan con la presunción de inocencia, sino también actos de investigación que le favorezcan a él. A eso se trata los subprincipios de objetividad y neutralidad. Que investigue sin ninguna presión y sin intereses particulares y que sea objetivo, que investigue lo favorable y lo desfavorable. Eso dentro de los subprincipios de la igualdad de armas. En el segundo término, tenemos al derecho a la defensa. Anteriormente, como he narrado en los anteriores sistemas procesales, el derecho a la defensa estaba limitado, porque en las investigaciones uno no podía saber sobre qué me estaban imputando. Uno quizás se enteraba ya en el juicio oral o en la lectura de sentencias, por así llamarlo. Entonces, actualmente, el derecho de defensa lo tenemos desde el inicio de la apertura de investigación por parte del Ministerio Público. Anteriormente, por ejemplo, retrocediendo un poquito, bueno, no un poquito, sino muchísimos años atrás, en el sistema inquisitivo, se podía iniciar una investigación solamente por la sospecha o por llamarlo así, entre comillas, que obviamente por los chismes de las personas que había ocurrido un hecho ilícito. La Fiscalía iniciaba investigación, pero no se lo comunicaba a esa persona, sino después se lo daba a notar a través de una acusación. Y la persona ni siquiera sabía por qué se le estaba investigando. Es ahí donde ocurren los problemas del derecho a la defensa y que no se puede acudir y cuestionar lo que se está atribuyendo a esa persona. Cerrando paréntesis y regresando a la actualidad. El derecho a la defensa es un pilar fundamental dentro del proceso penal porque es ahí donde tú prevaleces y garantizas tanto tus derechos fundamentales y reafirmas tu presunción de inocencia como la finalidad y como la materialidad del actual sistema que nosotros tenemos en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Entonces, y actualmente nosotros vemos, por ejemplo, que el artículo 329 del Código Procesal Penal, la Fiscalía puede iniciar investigaciones por la mera sospecha de actos ilícitos. Pero, ojo, cuando inicia una investigación de oficio de parte por la mera sospecha de actos ilícitos, pero que tú puedes defender de tu recargo, manifestaciones indagatorias. Pero anteriormente no.
A eso es lo que me refería. No podías. Anteriormente tenías la sospecha de un ilícito, automáticamente ya estabas investigado y te esperabas en el juicio oral que te digan recién cuáles son tus cargos. Y no podías cuestionar ni siquiera toda la prueba prohibida que has adquirido en esa etapa de investigación porque no eras parte. Entonces ahí nosotros vemos diferencias claras en la investigación, como le mencioné. Las diferencias entre sistemas procesales están en la investigación, no está en el juicio oral. Siempre hemos tenido un juicio oral decente, retomando y repitiendo lo que mencioné hace un momento respecto a lo que un día mencionó Jefferson Moreno. Y entonces, bajo esa línea, el derecho a la defensa, ¿qué es? No solamente es poder cuestionar o rebatir la atribución de responsabilidad que supuestamente nos está diciendo la Fiscalía que hemos realizado. No solamente es eso, sino también nosotros presentar medios de prueba de descargo para nosotros desvirtuar esos supuestos hechos que la Fiscalía nos está diciendo. Entonces nosotros cuestionamos y presentamos, pero no presentamos para hacer ver que nuestra presunción de inocencia, para probar nuestra presunción de inocencia, sino nosotros vemos y presentamos pruebas de descargo para probar que la Fiscalía no tiene la razón, porque nuestra presunción de inocencia sigue intacta. Hasta ahí la presunción de inocencia. Y por último, el debido proceso. El debido proceso quiere decir que nosotros debemos llevar toda la etapa de establecido bajo la ley. Nuestra norma especifica tres etapas: la investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. La investigación preparatoria se divide en dos: en las investigaciones preliminares y en la investigación formalizada. Entonces, en esta primera etapa, que es la investigación preparatoria global, es las máximas diferencias que nosotros encontramos frente a los demás sistemas procesales. ¿Y por qué ha habido ese problema de entender si en realidad somos un sistema adversarial puro o no puro? Como hemos visto, tenemos rasgos adversariales, porque la Fiscalía no solamente cuenta con que es un poder estatal, con que tiene la investidura de ser parte del Estado, sino que también cuenta con la infraestructura, y también nosotros, si vemos nuestro Código Procesal Penal, cuando se inician diligencias preliminares, se cuenta también con la colaboración de entidades privadas y públicas para poder esclarecer hechos. Entonces, la Fiscalía tiene mucho más poder para poder recabar medios probatorios que el diputado. El diputado quizás es un poco más limitado. Entonces, es ahí donde entra la igualdad de armas. Para tratar la igualdad de armas tiene por esencia saber que el piso está desigual. Si tú incluyes una garantía que se llama igualdad de armas, quiere decir que reconoces que alguien está en desventaja. En este caso, viene a ser el imputado, y que se le da esas garantías para que pueda ser llevado bajo un debido proceso sus investigaciones y sin ninguna vulneración a sus derechos fundamentales. ¿Y por qué nació esta problemática que he desarrollado hasta el momento? Por un problema básicamente también de traducción. Como lo mencioné, este sistema o estas características adversariales vienen del sistema anglosajón, de Estados Unidos, para ser mucho más exacto. Y al traducirse para acogernos o para adoptarlos a nuestro sistema, hubieron varios errores de interpretación, porque el sistema de obviamente es distinto. Por ejemplo, allá las técnicas de litigación oral, el mejor abogado convence al jurado que su patrocinado es inocente, pero en la actualidad y en nuestro sistema procesal penal, ¿a quién se está convenciendo? ¿A un jurado que no sabe de derecho o a un juez que, aparte, como tú, hace 6 años en la universidad y tiene gran bagaje de experiencia para que pueda decidir un caso? Estás ante personas que saben de derecho. Entonces, las técnicas de litigación que también se adoptaron del sistema anglosajón no son muy viables en nuestro sistema, o como también dirían por ahí un abogado de los sistemas, la técnica de litigación a la, porque nosotros estamos en un sistema que el juez conoce el derecho. El ius ad curia, principio que prevalece dentro de ejercicio jurisdiccional. El juez sabe de derecho, nosotros no tenemos que enseñarle derecho, nosotros tenemos que, a través de medios probatorios, demostrar que nuestro patrocinado no está dentro de lo que menciona la Fiscalía. Entonces, nosotros vemos que tenemos rasgos adversariales por el que se incluye la igualdad de armas, y porque en realidad el imputado tiene ciertas desventajas en las investigaciones, como ya lo he repetido, porque la investigación del imputado es limitada. No puede acceder a los mecanismos o no puede acceder a la infraestructura, ni siquiera a la información y a la forma que el Ministerio Público sí puede, por el simple
juez es un órgano del Estado. Y nosotros, la Fiscalía, la defensa muchas veces trata de prevalecer muchísimo más sus derechos, pero la Fiscalía en algunas oportunidades le pone trabas, por así decirlo. No todas, hay fiscalías que son respetables y que prevalecen mucho el principio de presunción de inocencia. Por ejemplo, también en los subprincipios que mencioné de objetividad y de neutralidad, si el Ministerio Público llega a respetar esos dos subprincipios, es la mayor manifestación para el principio de presunción de inocencia. Creo que tanto la Fiscalía investiga sin interés particular, como lo mencioné, y que yo voy a investigar también lo favorable y lo desfavorable. Es decir, yo dentro de mi subconsciente sé que estoy investigando porque no se ha demostrado lo contrario a través de la sentencia condenada. Entonces, hasta el momento, como hemos visto y como lo mencioné también, no voy a ser muy extenso, porque es un sistema, es un tema más que todo histórico, jurídico, y más que todo también sobre los sistemas, para entender por qué actualmente nosotros hemos adquirido nuestro sistema acusatorio de garantistas con rasgos adversariales. Porque, y como lo mencioné, por la influencia de los derechos humanos, por la influencia de las antiguas experiencias catastróficas que hemos vivido del sistema inquisitivo, por las torturas y por la privacidad de la investigación. Lo que tenemos que prevalecer siempre va a ser sobre la lucha de los derechos fundamentales, derechos humanos que tiene toda persona dentro. Y señores, he tratado de ser súper concreto, súper práctico, porque es un sistema, es un tema quizás que si yo lo ahondo mucho más, voy a quizás a entrar en temas que se los pueden leer en las redes, en sus libros, en algún artículo por internet, pero les estoy dando los datos precisos para que puedan entrarse a futuro en este tema. Como mencioné, la organización y la gentileza de Jesús para poder brindarme la oportunidad para poder disertar ante ustedes, el público tan selecto y una página muy reconocida. Y elegí un tema que básicamente está dirigido a estudiantes que están iniciando en el proceso penal, que están iniciando en la universidad, que están iniciando sus estudios en derecho, para que puedan de esta manera diferenciar los sistemas procesales y qué es el derecho procesal, para qué sirve, como lo mencioné, el escudo del derecho penal. El derecho penal es la facultad del Estado para poder imponer sanciones, el derecho penal es la facultad que también tiene el imputado para poder protegerse de esos posibles abusos que el Estado pueda incurrir. Conmigo será una próxima oportunidad. Soy José Arturo Matos y agradezco muchísimo la invitación de EGPUS. Muy bien, muchas gracias José Arturo por la exposición realizada por el día de hoy. Agradecerte por tu participación y estoy segura, como al igual que tus compañeros, vamos a volver a encontrarnos en otras exposiciones más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno.